¿Te acuerdas cuando en la prepa los vagabundos quemaban basura? ¿Qué? ¿Y cuando tratabas de ir a tu casa y un pandillero te navajeaba? En esos días era imposible pagar la renta de tu papá sin tener que meterte a un torneo de peleas clandestino. Eso me recuerda a la película de hoy, Gladiador. Y Live Phoenix, esto es Caratazos y Balazos. No, esa no, la de 1991. ¿Que nadie va al cine o qué? Esta película empieza con Tommy Riley siendo acosado por uno de los cholos de la escuela. Después de romperle el hocico, se encuentra con que hay un torneo de peleas clandestino llamado El Circuito. Uno de los promotores de ese torneo de peleas le dice que si quiere pelear por dinero. Tommy se niega al principio, está indeciso de participar o no, pero luego se da cuenta de que su papá le debe dinero a unos güeyes. Entonces, como lo haríamos todos nosotros, para poder pagar la deuda de nuestro papá, pues tenemos que meternos a un torneo de peleas. El circuito es un lugar de peleas sin reglas, como deben de ser. Tommy se da cuenta de esto y empieza a hacer lo que todo mundo haría. Empieza a partir madres, a todo el que se atraviese. Va a cobrar lo que gana de la pelea y se encuentra con que el dueño del lugar es un tal señor Horn. El señor Horn es uno de esos cabrones que si fuera tu papá y tú estuvieras en la primaria y te metes en una pelea, te rompería el hocico si pierdes. El señor Horn le dice que si quiere pelear para él profesionalmente. Tommy al principio se niega porque las peleas son ilegales. Entonces, el señor Horn, para convencerlo, decide que va a comprar la deuda de su papá y lo obliga a pelear por 4 peleas. Tommy entrena como siempre uno debe de entrenar para todas las peleas que debe de tener, con un montón de montajes. Tommy se hace amigo de este güey, lo cual siempre en este tipo de películas es muy problemático porque... ¿ven? Por eso es que yo no tenía amigos en la prepa. Tommy, después de que matan a este güey, cobra venganza. ¿Cómo hace eso? Casi matando al otro güey. Lo cual en estos casos está bien, porque era malo. Ah, sí, cierto, se me olvidó decirles que también sale Cuba Gooding Jr. en esta película. Sale como un peleador, que tiene una hija y una esposa, y debe dinero, y tiene que mantenerlos, y bla, 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 bla. El personaje de Cuba Gooding Jr. tiene un problema en la espalda, lo cual lo puede dejar paralítico. Trata de retirarse, pero el señor Horn, siendo el culero que es, lo convence de pelear. Y no solo lo convence de pelear, sino que lo obliga a pelear contra Tommy. Y Tommy se niega a pelear otra vez porque todo es ilegal. Entonces, ¿cómo lo convence el señor Horn? Secuestrando a su novia. Ah, sí, cierto. Se me olvidó decirles que Tommy tiene una novia. Y en la película aprende lo que es el amor y cómo supera toda la violencia y a toda la maldad y bla, 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 bla. Entonces decide que no va a pelear contra Cuba Gooding Jr. No sé cómo se llama su personaje, por eso le sigo diciendo Cuba Gooding Jr. Creo que está más chido el nombre de Cuba Gooding Jr. Entonces, ¿qué hace? Reta al señor Horn y le dice, si te gano, me das mi contrato. El señor Horn acepta, pero con lo que no contaba Tommy es que era el viejo más mamado que te has encontrado en tu vida. Entonces, empieza a pelear contra él, empieza perdiendo, casi lo mata, pero porque Tommy, como aprendió a hacer trampa durante toda la película, logra ganar. Y eso fue Gladiador. Me gustan mucho las peleas, sin embargo no me gusta nada de lo emocional. A mí qué me importa que Cuba Gooding Jr. tenga problemas o que la novia de Tommy sea secuestrada. ¿Será que pusieron eso para demostrar cómo, a pesar de que todas las fuerzas del mal te tratan de impedirlo, uno debe de mantener sus sentimientos? ¿De qué estás hablando? Yo creo que no. ¿Saben? Esta película me recuerda mucho cuando yo estaba en la prepa. Todo era igual, a excepción de los torneos clandestinos y las peleas callejeras. Tú solo fuiste a la prepa.
que eres lo suficientemente hombre para seguir viendo reviews de Caratazos y Balazos? Entonces suscríbete, comparte, comenta y usa el hashtag Caratazos y Balazos. Ahora bien, que si crees que sabes más que yo y quieres sugerir una película para que yo la reseñe, pues usa los comentarios. ¿O qué? ¿No quieres o qué? ¿Tienes miedo o qué? ¿Eh?